Va a intervenir Claudio Cattaneo, que es economista ecológico, profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona y consultor del Ayuntamiento en el proyecto que impulsa la economía del Donut. Y también es miembro de la entidad Research and the Growth, investigación y de crecimiento. Claudio, por favor, tienes sobre 20-25 minutos. Y como vamos bastante bien de tiempo, después subirá Mariona aquí y haremos el coloquio final y tendremos ocasión de hablar de todo. Y a las 2 la comida, por favor, no os olvidéis, muy importante. No. Italiano o castellano? Allora in italiano lo faccio. No, in castellano, vale. Bueno, como vengo después del Ramón, entramos un poco así ya, digamos, de la perspectiva del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Prácticamente este proyecto de impulsar la economía del donut viene, bueno, un poco desde la propuesta que se ha hecho en ecología urbana, un poco, bueno, para pensar en una nueva economía y algo así. Entonces, quien encarga el trabajo es Eloy Badía y se enmarca dentro de... no sé si conocéis lo que es el, el Compromiso Ciudadà per la Sostenibilidad, que es un poco la continuación también de la Agenda Local 21. Y entonces, bueno, el Compromiso per la Sostenibilidad se hizo en la segunda década, de 2010-12 al 22, y entonces, bueno, tocaba este año renovar el compromiso. Entonces, claro, desde quien se encarga en el ayuntamiento de la renovación del compromiso se ha pensado, venga, dámosle el enfoque de la economía del donut. Entonces, bueno, la propuesta de ahora para la siguiente década, que estaría también llegando hasta el 2032, 33 quizás, bueno, enfocar todo lo que es el concepto de la sostenibilidad para Barcelona en el marco del donut. No sé si conocéis el compromiso, bueno, se hizo en el 2012, son, me parece, 10 medidas que tienen que ver sobre todo con temas de ecología, aunque también se incluyen algunos temas sociales, y tiene como unas 66 indicadores. Y también está como, bueno, pensado para lo que es la red de firmantes del compromiso, ¿no? Que se trata, bueno, no solo de, un poco como decía Ramón, ¿no? Tejer alianzas, entonces, bueno, implicar también el sector privado, ONGs, asociativos, escuelas, en la búsqueda de este compromiso. Con lo cual, bueno, se trataría ahora de crear el nuevo compromiso, renovar esta red de signantes, ¿no? Con, digamos, un poco el objetivo de también pensar un poco cómo lo hacemos en clave donut. Entonces, esto es el contexto donde, bueno, se empezó a trabajar prácticamente con Barcelona Regional, yo trabajo directamente con ellos. Y voy a presentar ahora lo que es el donut. No sé cuántas de vosotras han escuchado nunca de la economía del donut. Imagino que casi todas. De pequeño, claro. Pero bueno, sería esta. Básicamente lo escribo como solapar un radar de indicadores ambientales, ¿no? Con más o menos lo que es la teoría de los límites planetarios, ¿no? Que serían estos, y lo que no queremos es pasarnos del techo ambiental, ¿no? O sea, definimos como un círculo máximo dentro del cual habría que operar para vivir de una forma segura. A este radar de indicadores ambientales se le solapa un radar de indicadores sociales que tienen más que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y van bastante en línea con temas sociales y lo que también hemos visto con la presentación de Ramón ahora. Y aquí lo pasa al revés. Lo que queremos es, para todos esos indicadores, pues pasar por encima de un mínimo, si no llegamos a un mínimo de educación, a un mínimo de empleo, a un mínimo de nutrición, vamos malamente. Entonces, claro, lo que se ha observado normalmente es que las economías de crecimiento económico está asociado con una mejora en general, ¿no? Países con una renta per cápita superior tienen igual bastante buenos indicadores sociales, pero bastante mal ambientales. Entonces se trata de un trade-off. Aquí viene la idea del donut, ¿no? O sea, poder operar en un espacio
socialmente justo y ambientalmente seguro es un poco el reto para todos los países del mundo. O sea, hoy en día no existe un país que pueda ubicarse dentro del espacio justo y seguro. Por ejemplo, en esta gráfica tenemos esto a partir de unos estudios que se han publicado en Nature Sustainability desde la Universidad de Leeds, Daniel O'Neill, Andrew Fanning y otros. Bueno, prácticamente para cada país del mundo han medido cuántos de los indicadores ambientales se están sobrepasando por encima del límite, ¿no? De los 7 indicadores ambientales, hay algunos países que se están pasando en todos. Y lo han relacionado en vertical aquí con cuántos indicadores sociales se están consiguiendo, ¿no? Entonces aquí vemos que no hay ningún país que esté consiguiendo todos los indicadores, o la gran mayoría de los indicadores sociales, a la vez que no se está pasando en ninguno o en muy poco de los ambientales. O sea, deberíamos estar todos aquí, pero no hay ningún país que se encuentre aquí. Entonces, la idea del donut es un reto de una nueva economía que vale para todo el mundo. Habrá países que tendrán que mejorar sus condiciones ambientales, digamos, principalmente las sociales, manteniendo más o menos la huella ecológica que tiene ahora, que es bastante baja, ¿no? Todos estos países aquí abajo a la izquierda, pues lo que deberían hacer es mejorar sus condiciones sociales. Y otros países, sobre todo los más desarrollados, ¿no? Lo que dice Kate Raworth es, mirando esto, no hay ningún país desarrollado, ¿no? Esta es la observación de Kate Raworth. No olvidémonos de hablar de estos países como desarrollados, porque a nivel ambiental vamos fatal. Y como ves, España justamente está, digamos, en lo peor de lo ambiental y todavía no consigue todos los sociales que debería conseguir. Y bueno, entonces, la teoría del donut es una teoría que hasta aquí hemos visto aplicada a diferentes países, pero claro, viene luego la propuesta del Donut Economics Action Lab, que sería prácticamente la del, déjame ver aquí, la de bajar la idea de la economía del donut a escala de ciudad. ¿Por qué se hace a escala de ciudad? Bueno, posiblemente porque las ciudades son agentes de cambios bastante importantes. Son bastante pequeñas como para a lo mejor tener la capacidad de involucrar de una forma participativa a todos los diferentes actores sociales, económicos, institucionales y públicos. A la vez que tienen un impacto sobre todo ambiental, pero también social, que va mucho más allá de sus propios confines. Con lo cual, claro, empezando a trabajar por las ciudades, hay esta doble oportunidad, ¿no? Poder trabajar con algo que sería políticamente implementable quizás a corto o medio plazo, a la vez que hacer que las ciudades sean la palanca de cambio para generar ese cambio tan necesario que se necesita para la sostenibilidad futura. Entonces, si hasta ahora hemos presentado el donut como una combinación de elementos ambientales y sociales, y este es el trabajo que hace el Donut Economics Action Lab, que es un poco el think tank creado por Kate Raworth para poder poner en práctica la economía del donut. Y aquí quiero, bueno, donar mis gracias a Kate Raworth por la capacidad que tiene de ser un intelectual, un economista muy potente. No sé si conocéis su libro, a mí me parece maravilloso, sobre todo cuando doy clases de economía lo utilizo porque explica para el no economista bien qué es la economía neoliberal y cómo debería ser la economía del siglo XXI. Se llama Donut Economics, 7 Ways to Think. La autora era Kate Raworth. Kate Raworth. Sí, sí. Ella ha escrito este libro que es 7 maneras de pensar en la economía del siglo XXI, que le da la vuelta a la economía neoclásica. Pero no solo se ha limitado a escribir un libro, ella ha sido capaz de crear este think tank y ponerse las pilas con las ciudades, ¿no? Interviniendo, ¿no? Y participando ya directamente. Ella ha venido a Barcelona en junio y ha facilitado un taller. Y hacía ella las fotos y luego la monta en la web. O sea, me parece excepcional como tiene una grandísima calidad académica a la vez que también muy práctica. Entonces, entrando en lo que ha sido un poco la pensada del Donut Economics Action Lab, era, vale, vamos a implementar la teoría del donut, pues bueno, si nos enfocamos en las ciudades,
pues habrá que reconocer también esta relación entre la dimensión local de la ciudad y la dimensión global, las responsabilidades que tienen. Entonces, un poco lo que se hace es, y aquí igual se ve en este dibujito, a ver si lo puedo poner un poco más grande, pero bueno, es lo de desarrollar el donut, ¿no? Esta es la visión clásica del donut, ¿no? Donde tenemos lo ambiental por fuera, que va minimizado, el impacto, y el impacto social por dentro, que hay que maximizar. Si se desarrolla, bueno, vamos a tener por encima unos indicadores ambientales, por debajo unos indicadores sociales, pero luego también lo repartimos entre lo que es la parte más local, que se refiere a la ciudad, y la parte más de la responsabilidad de la ciudad de cara a lo global. Entonces, un poco la idea es las 4 preguntas, que son un poco las preguntas claves para poder llegar a implementar a escala de ciudad, sería, ¿qué significa para las ciudades, para las personas de una ciudad, poder prosperar? Entonces, esta es la dimensión social de los habitantes locales, de una forma que pueda la ciudad asimilarse lo máximo posible al propio ecosistema natural, ¿no? Como yo sé, el bioma mediterráneo. Entonces, enfocarse un poco como la ciudad de Barcelona puede parecerse lo máximo posible a los sistemas naturales típicos del área mediterránea. A la vez que está respetando la salud del planeta, entonces todas estas dimensiones más relativas a los límites planetarios, y el bienestar de toda la persona del mundo. Entonces también todas estas personas que sufren un poco quizá la consecuencia de la globalización y todos los impactos que tienen las economías del mundo occidental de cara a los varios impactos socioambientales que se generan, por ejemplo, en China, en África, en Asia, en América Latina, etc., etc. Bueno, sabes que Kate Raworth también viene de Oxfam, ¿no? Que es una agencia para la cooperación internacional, con lo cual ella tiene bastante presente el hecho de cómo la ayuda al desarrollo no es simplemente repetir esta fórmula de vamos a dar nuestro modelo occidental a vosotros, sino que es también un poco lo de reconocer los límites de todo el desarrollo, sobre todo el desarrollo más, desarrollo más neoliberal. Entonces, me gustaría en este momento presentar un poco los resultados de nuestro trabajo, pero todavía estamos en ello. Entonces, bueno, tenemos indicadores que representan las 4 dimensiones, ¿no? Como la local ecológica, la local social y las 2 globales. Pero todavía no se ha podido hacer esta presentación oficial, se está esperando un día para poder hacer, digamos, la presentación de resultados. Será el regidor quien la hará, juntamente con Enric Tello de la Universidad de Barcelona, que también colabora en este proyecto junto con Barcelona Regional. Pero lo que puedo hacer es explicar un poco, digamos, cuáles son la hoja de ruta de todo lo que se ha hecho. Entonces, prácticamente, en este momento estamos trabajando en lo que son los indicadores de lo que se llama el retrato de ciudad, ¿no? El retrato de ciudad sería representar estas 4 dimensiones con varios indicadores. Hemos utilizado mucho de lo que son los ODS. Básicamente, el trabajo de Ramón me lo conozco bastante bien porque, claro, de ahí hemos seleccionado muchos de los indicadores locales sociales. Los indicadores locales ecológicos vienen un poco de lo que ya son los del Compromís del 2012, por ejemplo, lo de biodiversidad de las aves o de movilidad. Y luego, en cuanto a lo global, hemos, digamos, actualizado para la escala de Barcelona lo que son los impactos españoles. Hemos tratado de identificar cuál sería el impacto que tiene un habitante promedio en la ciudad, sabiendo que el impacto del español medio es esto, ¿no? Básicamente la idea es que cuanto más renta tengamos, cuanto más impactos ambientales tenemos. Con lo cual, estos valores que vienen de un estudio en Nature Sustainability se han aplicado a Barcelona. Y luego finalmente hemos mirado también indicadores de la lente social global, que sería prácticamente decir cómo viven aquellas personas de los países donde principalmente estamos trayendo recursos, ¿no? Entonces, con un análisis input-output se ha dicho, vale, pues si tenemos ciertos patrones de consumo
Esto se calcula en base española, pero luego se ha trasladado también a nivel de Barcelona. Bueno, consumimos teléfonos móviles, consumimos combustible fósil, consumimos carne. Bueno, se puede decir cuánto cada móvil, cuánto cada kilo de carne o cada tonelada de petróleo que consumimos aquí ha costado en toneladas, en hectáreas, en horas de trabajo y dónde se ha producido esto, ¿no? Esta es una base de datos que se está desarrollando recientemente, que es la Input-Output multiregional. Y en base a esto hemos podido identificar cuáles son los principales países origen de todo lo que se consume aquí. Y bueno, no es sorpresa decir que bueno, se trata la gran mayoría de países del sur global, donde la gente no vive bien, ¿no? Un poco la narrativa es esta. No hay problema aquí en importar productos que llegan baratos, con lo cual nos permiten consumir mucho, pero entonces deberíamos también poner atención a cómo vive la gente que está allá, ¿no? O a lo mejor también decir, vale, si no tenemos problemas en importar, fijémonos también en el problema de estas personas migrantes que llegan aquí y las estamos volviendo a su país, ¿no? Entonces, un poco la idea del donut es esta, no solo presentar indicadores, sino también generar un poco lo que decía Mariona, ¿no? La educación, el cambio cultural, ¿no? Entender, ¿no? Que la sostenibilidad de la ciudad no es simplemente lo de, por ejemplo, un indicador del clima es reducir las emisiones locales de CO2 de 2,2 toneladas, lo que era, hasta 1,75. Vale, de acuerdo, es importante reducir la contaminación que hacemos aquí, pero también tenemos que enfocarnos mucho en aquellas 3, 4 toneladas de CO2 que se emiten en otros países relacionada a nuestro consumo que se hace aquí, ¿no? Entonces, un poco son indicadores que se llaman consumption-based, ¿no? Se basan al consumo, no a la producción, porque aquí no se produce nada, simplemente se consume. Entonces, vamos a calcular todo eso. Entonces, claro, no estamos consumiendo 2 toneladas o 1,9 de CO2, estamos consumiendo muchas más, ¿no? Estamos, de hecho, 7 veces por encima del límite planetario. Y no es sorpresa que España se encuentre aquí. Entonces, todos esos indicadores servirán, una vez presentado el retrato, para generar esta conciencia. Pero a la vez hemos trabajado, digamos, haciendo algo también participativo. Entonces tuvimos hasta ahora 2 talleres, el primero con expertos del ámbito académico, de la investigación, y el segundo más con entidades para entender cuáles son los indicadores y qué significa para Barcelona poder prosperar respetando el bienestar ambiental del planeta y social de otras personas globalmente. Y ahora que tenemos ya los resultados, aunque no sean publicables, los presentaremos el día, y aquí hago un lanzamiento también, si os interesa participar el día 8 de noviembre y el día 29 de noviembre, aún está por definir el lugar, pero haremos 2 talleres más. Esto también con la participación de SPY3, que son una pequeña empresa que se dedica a fortalecer la participación y, bueno, generar la logística para, digamos, encontrarnos nuevamente con todas las personas que quieran participar y las entidades y definir cuáles podrían ser los retos, los retos, que son los desafíos, y cuáles proyectos se podrían sacar adelante, ¿no? Para la próxima década. Entonces, a partir de los resultados del retrato de ciudad, todos los indicadores que tenemos, digamos las variables claves que hemos identificado, bueno, pues pensar qué se podría hacer, qué se debería hacer, no solo como ayuntamiento, sino también como ciudadanía, ¿no? Porque, como decía Ramón, el ayuntamiento es responsable del 10% de los impactos ambientales, el resto son otras administraciones o el sector privado o asociativo. Entonces, 8 de noviembre, 29 de noviembre, presentaremos un poco también qué se debería hacer. Y también parte de los resultados que tenemos, no solo los cuantitativos, sino un poco estos retos, se derivan también de lo que ha sido otro ciclo de conferencias que se hizo en junio, que se llamaba Cicle de Transicions, Debats cap a una nueva economía, en el que, bueno, aparte de venir la Kate Raworth a presentar la economía del donut a un público que se hizo en la fiesta, bueno, que era la fiesta del medio ambiente, el 11 de junio en el Parque de la Ciudadela, bueno, también participaron Josep Maria Antó, que habló de salud planetaria, ¿no? El hecho de que cada mes es más evidente cómo nuestra salud depende de
bueno, de un ambiente limpio. Si hay contaminación, pues vamos a tener asma, ¿no? Con este tipo de relaciones que se están desarrollando ahora dentro de esta disciplina que es la salud planetaria. Y luego participó también Yorgos Kallis, tratando de entrar un poco en lo que es la teoría de los límites, ¿no? Un poco lo de aceptar que no solo hay límites planetarios, sino que también deberíamos nosotros como personas, un poco como decía Mariona antes, no solo evitar el impacto ambiental, pero también cambiar nuestro chip mental, ¿no? Y pensar que bueno, podemos vivir bien con poco y aprender a autolimitarnos, porque es también un camino bastante importante para poder conseguir la sostenibilidad. Entonces, en estas conferencias hubo un debate posterior desde el cual también se trajeron algunas conclusiones, algunas propuestas que serán las que trabajaremos a la hora de concretizar algunos proyectos más específicos en el mes de noviembre. Y la idea entonces será la de cara a enero, un poco, bueno, presentar los resultados del Donuts y si queréis un spoiler, está todo bastante rojo, o sea, estamos, bueno, aquí ya veis este caso de España, por lo que se refiere a la dimensión ambiental y social, ¿no? Estamos traspasando todos los límites planetarios, entonces todo esto son rojos, los indicadores que se pueden medir, y no llegamos a cumplir 2 de los 11 indicadores sociales. Pues cuando lo trasladamos al caso de Barcelona, dividiendo lo local y lo global, bueno, ya habéis visto, ¿no? Con Ramón, de los 179 indicadores que se pueden medir de los ODS, pues la mayoría está mejorando, pero hay algunos que han empeorado desde el 2015. Y el hecho de que estén mejorando es una buena señal, pero tampoco significa que ya estemos dentro del donut, o sea, que ya hayamos alcanzado aquel objetivo que se ha definido para el año 2030. Entonces, bueno, hay mucho camino a recorrer. Ya Ramón también lo anticipó, ¿no? Sobre todo a nivel local social, el tema de la movilidad y el tema de la vivienda también son retos importantes a asumir. Bueno, digamos que como spoiler os digo, los resultados que tenemos están en línea con lo que ya se ha visto en los ODS o, por ejemplo, en el Plan Clima. El otro día se han definido en el Plan Clima los 3 retos principales y van alrededor de la movilidad, la alimentación y los residuos. Y también lo vimos nosotros en la dimensión local ecológica, que bueno, los retos principales también son en esta dimensión, en estas dimensiones. Bueno, yo creo que con esto ya lo dejaría porque pienso que es también importante dejar un poco de espacio por el debate y hacer una cosa que no se puede todavía presentar públicamente y que se hace más interesante escuchar vuestra pregunta, vuestros comentarios. También en relación con lo que ha dicho Mariona, que está muy bien, ¿no? Porque hablamos de un caso de una ciudad como Mataró, que es un poco más pequeña que Barcelona, bueno, bastante más pequeña que Barcelona, pero no es un pueblito. Y estamos todos más o menos en el mismo barco. Gracias. Gracias, Claudio, por tanta información y por los spoilers que nos has pegado. Súper interesantes, ¿eh? Un comentario. Yo siempre me he dedicado al tema del transporte y siempre que leía las estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona decía que los barceloneses emitimos 2 toneladas de CO2 por año, cuando en Cataluña y en España es 5. Y pensaba, ¿cómo es posible que los barceloneses emitan menos que los catalanes? Él lo ha explicado por qué. Porque todo el flujo de productos no se cuenta en el consumo municipal. Por tanto, nuestra producción de CO2 es de 5 toneladas, pero en Estados Unidos es de 15, 17. Por tanto, en el panorama de los países desarrollados no estamos tan mal, estamos mejor que otros. Bueno, aparte de este comentario que no tocaba, disculpad, pero es que no me he podido refrenar porque era un tema súper interesante para mí. Vamos a abrir el debate con Mariona y con Claudio. Y preguntas. La presidenta, la primera. Venga, presidenta. Una pregunta para Claudio sobre precisamente las emisiones por cápita. Porque claro, en este caso, por ejemplo, cuando dices vamos a pensar en los proyectos que se pueden hacer para mejorar estas cosas. Bueno, en cuanto a movilidad está claro, más en Barcelona, que además tiene todas las posibilidades de transporte público. Pero en cuanto a consumo de productos que vienen de fuera, ¿qué se puede hacer aquí? Claro, nosotros, bueno, alimentación, reducir el consumo de carne con la huella ecológica que tiene la carne, sobre todo la soya que se produce en Brasil o los varios piensos que se producen en otras áreas más allá de Cataluña, para luego alimentar
nuestras carnes, que además contaminan. Bueno, eso quizás es un primer paso. Y también un poco la cultura de consumo, el fast fashion, la otra también, claro, mejorar cuanto más, lo que decía Mariona, ¿no? La minería urbana. O sea, una cosa fundamental de las ciudades es que es un punto donde se concentran nutrientes y, digamos, materiales de baja entropía, o sea, de grandísimo valor. Cuando ya se tienen que tirar, bueno, pues aquí tenemos los minerales más importantes. Aquí hay 70 kilos, o quizás más ahora, de superficie de la crosta terrestre concentrado en 200 gramos, ¿no? O sea, las ciudades tienen un potencial para la economía circular enorme y esto implica que cada gramo que recuperamos aquí son 50 gramos que no estamos consumiendo o afectando en otros lugares del planeta. Y esto para hacer la economía más circular, pero claro, esta es una condición necesaria, pero si no decrecemos no será suficiente. No sé si... No. Sí, una pregunta precisamente sobre el gráfico que hay ahí detrás. Me llama un poco la atención Vietnam, ¿no? Si lo veis, está ahí apartado. Sí. Y, digamos, está al mismo nivel más o menos que Grecia, por decir algo, y bastante mejor, ¿no?, en el tema medioambiental. Entonces, es esta curiosidad de ¿qué conocemos? ¿Qué sabes un poco del sistema económico y social de Vietnam para que esté en este, que diría que casi que es el que está un poco más cerca del objetivo, ¿no? Sí, bueno, pasa bastante a menudo cuando se relacionan en un diagrama dimensiones sociales con ambientales, que se vea países del sureste asiático y de Centroamérica, América Latina, como los más cerca. Claro, porque son economías intermedias, ¿no? No son las ultra pobres como la de Asia Central o África en general, ni son las superdesarrolladas del norte global, ¿no? Entonces, si se dibujara un poco lo que es la curva de crecimiento económico en función de indicadores sociales conseguidos y luego planetary boundaries, límites planetarios que se han sobrepasado, pues tendencialmente la primera fase del crecimiento económico sí que contribuye a una mejora social sin superar los límites ambientales, pero llega un punto donde el crecimiento ya no es económico, lo que dice Herman Daly. No, llega un punto donde, pasado, me parece que hay como 10.000, 15.000 euros per cápita, ¿no? Pues ya estamos simplemente empeorando el medio ambiente sin tener mejoras sociales importantes. La New Economic Foundations creó hace 15, 20 años el Happy Planet Index, que básicamente reportaba una dimensión ambiental, que era la huella ecológica, y dos dimensiones sociales, que es esperanza de vida y satisfacción con la vida, ¿no? Se llama Happy Planet Index, justamente porque dice, bueno, queremos maximizar la vida y la felicidad, mientras que queremos minimizar la huella ecológica. Entonces pasa lo mismo, ¿no? Ningún país se traba aquí arriba, pero lo que más cerca llegan aquí son países como Vietnam, Costa Rica, Cuba. Y bueno, es un poco lo que se ha visto también ahora en un paper en 2021, el año pasado, se ha publicado este mismo cálculo, pero el trend desde 95 hasta 2015, o 85 incluido. ¿Y qué pasa? Se ha visto que el crecimiento económico de los últimos 30 años ha sido un movimiento más hacia la derecha, o sea, empeorar la situación ambiental, que hacia arriba. Entonces, el crecimiento económico no ha generado tanto mejoras sociales como ha generado empeoramientos ambientales. Sí, pero sí, lo que pasa es que yo no veo un grupo de países ahí, yo veo Vietnam. Sí, bueno, entonces, a ver, luego eso depende un poco de la metodología de cálculo, pero aquí se está midiendo cuánto indicadores se están consiguiendo o sobrepasando. El otro, el Happy Planet Index, pues va más en de cuánto te estás pasando, ¿no? Porque tú te puedes pasar de un poco o de mucho. En esta gráfica simplemente se reporta cómo te has pasado. El Happy Planet Index te dice cuánto es tu huella ecológica, ¿no?, entre un planeta y 10. ¿No? Aquí veis, por ejemplo, los pathways, ¿no? El paper de 2021
y es un poco el desastre que se pueda ver, es esto, ¿no? En la misma gráfica veis como en el tiempo se está moviendo más hacia la derecha y menos hacia arriba. Y el Happy Planet Index de la New Economics Foundation, a ver si lo encuentro. Si no, bueno, podéis hacer también la siguiente pregunta mientras lo busco. Aprovecho y te hago la siguiente pregunta. Sabemos que ahora se está realizando la Asamblea Ciudadana por el Clima de Barcelona. Sí. Entonces, los proyectos estos que dices de futuro para mejorar los índices del donut o para llegar, ¿no?, a estar dentro de la franja, ¿están relacionados con lo que va a salir de esta asamblea o cada cosa va por su cuenta? Claro, eso es un tema más político, ¿no? También como lo decía Ramón, que lo de ese debería ser algo de alcaldía y el donut también. Y deberían estar relacionados. Y también, bueno, entra un poco en los intríngulis, ¿no? Tenemos una comisión de seguimiento en el donut, como también Ramón enseñó que tienen la comisión de seguimiento de expertos académicos. De hecho, Ramón forma parte de la comisión de seguimiento. Y claro, lo que pasa es que a veces la gente dice, uy, cuántas asambleas, reuniones de seguimiento que hay, porque claro, se trata muy a menudo de cosas muy diferentes. Entonces, es importante, yo creo, poder relacionarlo del clima. O sea, el donut podría ser el paraguas, pero claro, el ODS también podría ser el paraguas también, porque los ODS también tienen temas ambientales. Y claro, hay que seguramente trabajar en esta línea, ¿no? Tratar de simplificar la cantidad de asambleas y mesuras que se hacen y proyectos participativos, ¿no? Como que haya uno único, pero claro, esto ya es un tema político y no es mi responsabilidad. Hola, ¿qué tal? Aquí. Quería comentar acerca del ejemplo que pusiste del móvil de minería urbana. Quería comentar que, bueno, yo tengo entendido que precisamente el móvil es muy difícil separar los elementos debido a que están muy dispersos y, bueno, toma mucha energía separarlos, etcétera. Y, bueno, quería poner sobre la mesa que quizá haya que hacer no solo móviles, pero también móviles que duren más, que cuando se actualice la tecnología, la compañía pues actualice algún componente de tu móvil y que no cambies de móvil totalmente y el resto se vaya a la basura. Fabricar el móvil de manera que sus elementos sean más fácilmente separables y por lo tanto se puede hacer lo que dices tú de minería urbana, porque así tal como está, probablemente, o sea, no tengo el estudio, no tengo un estudio al respecto, pero creo que en el caso del móvil sería peor reciclarlo que sacar energéticamente, digo, o sea, de huella ecológica, digamos. Sería peor que sacar los minerales de la tierra, en este caso concreto, no en general, claro. Sí, esto no lo sé. Lo que es cierto que sacar minerales cada vez es más difícil, porque tú empiezas con la mina que tiene mejor concentración. Luego, cuando agotas esta mina, tienes esta donde hay que cavar más. La ley de la termodinámica es esto. Sí. Aplicado. Y el móvil, me compra un Fairphone, va regular, pero yo qué sé, excepto el límite, ¿no? Y esto tiene 5 años de garantía, cuesta el doble, el triple que uno normal. Entonces, tiene garantía que es el doble o el triple de la normal, 5 años. Y bueno, yo qué sé. Al final. Y te dicen, envíanos tus viejos teléfonos. O sea que posiblemente creo que también la tecnología para circular y reciclar irá mejorando. Hoy en día igual cuesta mucho, un poco como la batería eléctrica. Ojalá mañana todos los coches eléctricos, ojalá no haya muchos, pero bueno, las baterías de las bicicletas eléctricas ojalá se puedan reciclar por sí mismas. Bueno, me gustaría seguir con el tema este. O sea, también hay el tema de la responsabilidad del productor, ¿no? Si el productor es responsable de gestionar los residuos y reciclarlos, se ve más incentivado a tener que construirlo de manera que después le sea más eficiente
pues reciclarlo, ¿no? Si son dos agentes diferentes, pues no hay este incentivo. Sí. Bueno, lo que pasa es lo que decía Mariona también, o sea, Mataró, ¿qué puede hacer? O sea, capacidad legislativa, es cierto lo que decía Ramón, ¿no? Que la fuerza también es esta, ¿no? Municipio para el cambio, para también vender un poco esta idea de que tengan más poder legislativo. Porque claro, con el donut estamos en la misma, o sea, hay algunos indicadores en que estamos fatal, pero ¿qué se puede hacer en Barcelona? O sea, la normativa es la española. Con lo cual, sí, hace falta normativa a nivel de quien tiene el poder para poner normas que vayan en esta dirección. No, perdona, allá atrás. Hola, buenas. Mi pregunta va dirigida a Mariona. En el primer apartado donde has explicado o has desarrollado el tema de cubiertas verdes o tejados fríos, coméntame un poco dónde se puede aplicar o en qué edificios se puede aplicar esto que comentabas sobre pintar los tejados de color blanco. Bueno, realmente está pensado en un principio en edificios de hogares. Lo que es verdad es que yo misma, cuando me planteo que el edificio tenga muchas plantas, no va a haber un gran impacto en todo el edificio. Y después también equipamientos públicos, ¿no? En las escuelas, en los centros escolares, sería una de las medidas también para poder hacerlo. ¿Te referías solo a tejados fríos o en general? El tema de las cubiertas vegetales yo ya lo conozco, pero lo que quería es que me incidieras en esto que has comentado de que otra medida sería pintar las cubiertas de pintura blanca, ¿entendido? Sí, claro, en caso que no, o que considerases que no vas a instalar lo que son las cubiertas verdes, ¿no? Porque por temas de mantenimiento, por coste económico de instalación, si no se llega a usar estas cubiertas para el tendedero, por ejemplo, ¿no? Porque de otro modo sí que es verdad que el reflejo del sol puede ser muy molesto a la vista de algún modo, entonces deben de ser más bien tejados que no se vayan a usar. Vale. Pero, o sea, que sí. ahora mismo está, o sea, ya está implantado a nivel de Barcelona, a nivel de otras ciudades, ¿o es en un futuro esto? Claro, yo sé que me baso en un estudio que vi, lo que no te sé ahora mismo Vale. asegurar cuántos ejemplos hay de ello, pero sí que entendí que algunos edificios se estaban usando y había un estudio al respecto. Vale, A ver, vale, gracias. El blanco, ¿Sí? el blanco. Será. El blanco es el color que mejor refleja la luz, por tanto, las cosas blancas son las que menos calor absorben. Pero tiene el problema de impacto paisajístico, ¿eh? Y tiene el problema de que puede molestar a los vecinos el reflejo, ¿eh? Pero es un tema muy interesante. Yo, por ejemplo, tengo en el pueblo una guardilla que en verano está a 32 grados, es insoportable. Y le he dicho a mi hija arquitecta, ¿qué puedo hacer? Dice, píntalo de blanco, pero si yo pinto, pongo una cubierta, una lona blanca, voy a tener un problema con los vecinos, seguro, porque me van a decir, oye, tío, no te pases tanto. Pero es un tema muy interesante. Venía aquí, primero este, después él. Tú. Hola. Hola. Sí. Una para Mariona y otra para Claudio. La de Mariona es una pregunta sobre entiendo que estas estrategias que has planteado, estas posibilidades para la resiliencia de las ciudades están centradas en Mataró y, bueno, En general, en ciudades de tamaño medio, como comentaba vale. al principio. Y la pregunta es, ¿hay algún plan de hacer algún tipo de cuantificación de qué supondría en cualquier marco, tanto si quieres usar el marco del donut como si quieres usar en los ODS, o qué supondría poner en práctica este tipo de estrategias en un municipio de este tipo?
Bueno, realmente en el mismo trabajo, solo que hoy tampoco daba mucho espacio para ello, en cada propuesta se incluía algún tipo de indicador para poder medir que realmente hubiese un cambio, ¿no? Ajá. Para que no fuera simplemente una idea, sino decir, bueno, pues si la empezamos a aplicar deberíamos poder cuantificar estos cambios. Pero creo que un poco lo que se ha comentado al final, la economía del donut misma, están aportando distintos indicadores que a nivel de, por ejemplo, temas alimentarios, ¿no? De acceso a la nutrición, pues cuando hemos hablado de alimentación, ahí podrían incluirse cualquiera de los indicadores que se usen en este sentido. También de acceso al agua, no sé, imagino que también deben haber de calidad de agua, ¿no? Para medir todo eso. Entonces sí, estoy segura que se puede complementar. Siempre que sepas de dónde partas, ¿no? Y para después ver realmente si los cambios han valido para ello. Vale, pero no eres consciente de que haya ningún proyecto ahora mismo, ¿no? Así como decir, hay un plan de acción para llevar a cabo, no. Vale. No. Y para Claudio, una única cosa. Estos dos talleres que dices 8 de noviembre y 29 de noviembre, ¿son el mismo taller repetido 2 veces o son distintas temáticas? Sí, no, serían 2 pasos del mismo objetivo que llegar a los proyectos. Pero bueno, el primero serán 2 horas, será presentar el resultado, ya será la primera hora, y luego será comenzar a pensar un poco en base a los retos cuáles serían los proyectos, y luego en el segundo sería ya nosotros habiendo hecho un trabajo en el medio de decir, vale, pues esto igual son lo más realizable, pues ir al segundo con una propuesta para concretar. Vale. Gracias. Sí, vamos a ver, las últimas informaciones es que hay un proyecto para que Barcelona pueda ser el hub más fuerte de Europa en hidrógeno verde. Esta es la última propuesta. Entonces, ¿cuál sería su incidencia de cara a la Agenda 2030? Porque eso sería formidable, ¿no? El hidrógeno verde como combustible energético sostenible y ecológico. No lo sé. Parece que es más fácil producir electricidad directamente de fuentes renovables. O sea, ¿para qué el hidrógeno verde? Para aviones, imagino, para algo donde no puedes levantar una batería y bueno, yo qué sé. Y luego, ¿qué significa el hub de hidrógeno verde? ¿De dónde vendría la electricidad para separar el agua en hidrógeno? Ahí también supongo que se trataría de fuentes quizás no del todo renovables. Es un tema, o sea, leí justo el otro día que es del hidrógeno y parece que, bueno, la eficiencia también esta de hacer electrolisis y luego de meterle fuerza para que entre a presión en un sitio, pues aquí todo un gasto energético y la electricidad directamente conseguida de fuente renovable no tiene una eficiencia del 90 y pico %. ¿Será para los aviones? Pues vamos. Y coches y motos, o sea, todo el parque automovilístico que contamina una barbaridad, pues de cara a la Agenda 2030 podría ser realmente una reducción considerable de contaminación. Bueno, de contaminación de CO2. Sí. Sí, pero luego ¿cuánta tierra? En el área metropolitana de Barcelona. ¿Cuánta tierra se necesita para producir esta electricidad? ¿Cuánta biodiversidad vamos a perder? ¿No? Hay, por ejemplo, ideas como el Bioenergy with Carbon Capture and Storage, o sea, captura de carbono a través de quemar biomasa y cuando se quema se produce electricidad a la vez que el CO2 del humo se captura. Bueno, aparte que inviable, luego han hecho cálculos que necesitaríamos 2 veces la superficie de India cultivada a este tipo de nuevo biocombustible para hacer esta, vale. Y luego que, bueno, parecen que transformar tanta tierra implicaría una pérdida de biodiversidad equivalente a lo que podría ser la pérdida de biodiversidad con 5 grados de cambio climático. O sea, pasar de la energía fósil a la renovable, sea energía eléctrica directamente producida o hidrógeno, que es aún menos eficiente, lo leí hace 2 días, implica aumentar la presión sobre la superficie muchísimo. Más conflictos ambientales, puedes mirar el Environmental Justice Atlas, cuántos conflictos ambientales están reportados relacionados con la nueva economía verde. Solo para conseguir los materiales para la tierra para las renovables o los minerales para las baterías. Sí, yo creo que con el tema este de la
como el transporte en España gasta casi la mitad de la energía, el problema que tenemos básicamente es el transporte. El resto, más o menos, sabemos cómo arreglarlo también la industria. Y en el tema del transporte, yo creo que en Rebo vamos a ocuparnos bastante el año que viene y vamos a intentar montar un seminario sobre todo eso que tú explicas. Y la idea básica es que todo lo que se puede hacer con electricidad concatenaria es mucho mejor, porque el rendimiento es el 95%, y más si proviene de energía renovable, que en España es un gran productor de energía renovable, ¿no? Sí. Si no es con hidrógeno, con la batería, pero la batería tiene un problema que pesa mucho, ¿eh? Concatenaria, si no batería, y al final hidrógeno. O sea, la idea es dedicar al hidrógeno, que es una idea muy buena, muy interesante, a todo aquello que tenga dificultad para ser traccionado con una catenaria. Por ejemplo, un avión no puede ser traccionado con una catenaria, pero un camión sí. De hecho, hay experimentos muy interesantes en el norte de Alemania y el sur de Suecia. Todo esto de aquí, ahora no podemos hablarlo en 5 minutos, pero yo creo que es un tema muy interesante en el cual desde Rebo vamos a ocuparnos, intentar montar un seminario sobre esto en el futuro, porque es súper interesante. Bien. Y una cosa más sobre aviones, es también lo que dice Mariana de educación. En Suecia ya hay una palabra que es el shame flight. O sea, que ya está cambiando un poco la cultura de decir, ¿por qué yo para sentirme bien necesito pillar el avión y irme un fin de semana a Londres? ¿No? O sea que eso también es importante. ¿Cuántos aviones de verdad necesitamos? ¿No? A lo mejor son tan pocos que pueden seguir quemando combustibles fósiles sin pedir toda esta transformación en infraestructura para algo bastante superfluo. Y la transformación en infraestructura se concentrará en todo lo que ha presentado Mariona, ¿no? A vivienda, transporte local, etc. etc. Una pregunta para Mariona. No sé si habéis tenido en cuenta, cuando se habla del uso de la bicicleta, etcétera, la cuestión del calor y del sol. Lo digo porque, por ejemplo, en mi pueblo hay cantidad de carriles bici y la gente los usa, pero en verano es horroroso porque no está pensado. Entonces, ¿eso lo habéis tenido en cuenta? Ahí en el trabajo que podíamos extendernos un poco más en lo que era cada ficha, sí que se hacía mención a ello, ¿no? De que todos los carriles deberían estar pensados con árboles, ¿no? Alrededor para precisamente reducir la calor, y más si vamos hacia escenarios de mayor incremento de temperaturas. Eso sí que lo consideramos. Yo más bien a veces lo que me planteo es que al final hay algunas ciudades donde cuando hablamos de usar la bicicleta siempre pensamos en Copenhague, en Ámsterdam, ¿no? Que son muy, muy llanas, ¿no? Muy planas, y resulta fácil en este sentido. Pero hay otras ciudades, otros territorios donde hay una pendiente muy grande y bueno, creo que es más complicado en este sentido. Pero las bicicletas eléctricas eso lo solucionan, ¿eh? Sí, pero al final siempre pensamos en consumo energético, ¿no? Nunca no hay otra alternativa que consumir energía. De todas maneras, o sea, evitar la bicicleta eléctrica porque consume energía es como aquel que deja de fumar para ahorrar energía, ¿eh? Porque es el 1% del consumo, es un consumo totalmente sostenible. Sí. No, en un estudi a Barcelona vam analitzar... en un estudio en Barcelona, del estudio de bicicleta demostramos que el 72% de la superficie en Barcelona tiene menos de un 2% y el 81% menos de un 5%. Es verdad que hay un 20% que tiene pendiente, pero no por ese 20% no potenciamos el 80% de la superficie y sus relaciones. Y a veces nos quedamos con unos apriorismos. Yo creo que la bicicleta tiene un gran potencial en muchos territorios. Es verdad que hay territorios que tienen ese problema, pero en Mataró es verdad que hay unos barrios que tienen problema, pero te puedo decir, no sé el cálculo, pero intuitivamente ya me sale que un 60 o un 70% se pueden hacer relaciones en bicicleta, y no por eso negamos ese problema. Aparte del comentario que ha hecho él del consumo de la energía eléctrica. Y en Alemania, este año 21, se ha batido el récord de ventas de bicicleta eléctrica, y es un país plano, excepto los Alpes. ¿Por qué? Porque entonces la gente puede llegar más lejos. Deja de ser un vehículo urbano exclusivamente para ser un vehículo
interurbano. Y este invierno vamos a ver bicicletas eléctricas a punta pala, arriba y abajo, debido a la penuria energética. Y patinetes eléctricos también. Patinete es un poco peligroso por un tema de centro de gravedad, pero es otro discurso ingenieril que ahora no toca. Bueno, pues si no hay más preguntas, acabaríamos aquí la sesión. Increíblemente, puntualmente, cada vez más alemanes. Agradecer a todos los ponentes, a los que habéis venido, a los que nos habéis visto desde lejos. Esto de aquí estará grabado en el canal de YouTube de Revo y podremos verlo tantas veces y utilizarlo en nuestras sesiones, profesores también, porque yo creo que aquí puedes hacer cortes de vídeos y hay una cantidad de información. Yo me he quedado muy impresionado y mira que hace tiempo que me impresiono, pues hoy me he quedado más impresionado sobre la cantidad de conocimiento que se ha juntado en esta mesa de cara a un futuro mejor. Y a ver si todos vamos tendiendo hacia Vietnam, que es un tema que voy a explorar. Voy a explorar por qué, porque me he quedado muy interesado en esto del Vietnam. Seguimos luchando, seguimos trabajando y hasta la próxima. Muchas gracias. No, jo estic interessat en aquests temes. Vull dir que... passo informació, tu em passes jo estic a un màster que és a l'Institut de Sostenibilitat i fem classes allà i llavors jo en tinc unes més d'urbà, de metabolisme territorial i desenvolupament